Somos un grupo de colegios internacionales. Los primeros 5 años, la etapa de infantil, consta de una inmersión completa en inglés. Y la mayoría de asignaturas en las otras etapas están impartidas en inglés, así que nuestro alumnado tiene un nivel de comprensión oral muy alto. Uno de los pilares fundamentales del método BRAINS es la innovación. Nuestro enfoque en el proceso de enseñanza y aprendizaje es la utilización de metodologías activas que incluyen el uso de nuevas tecnologías y el aprendizaje del alumno a través del propio descubrimiento. Computing, robótica y coding forman una parte de nuestro currículum y con el paso a primaria, sobre todo, como trabajamos de una manera transdisciplinar, vemos el uso del iPad como una herramienta que aporta mucho a la hora de dar al alumnado oportunidades de ser más autónomos, a la hora de hacer indagación e investigación autodirigida. Con mucho entusiasmo, eso es, con mucha alegría. Ay, qué contenta estás, ¿verdad? ¡Qué loco! Mira, chica, A ver cómo la miras tú. Mira qué tal. El teatro ocupa un lugar central en la vida de nuestro colegio. Como actividad curricular y extracurricular desde los 5 años, les da a los niños un foro en que pueden expresarse con seguridad, creatividad y mucha diversión. Una diferencia que tiene, yo creo que el colegio BRAIN con otros colegios, es que tiene una programación de teatro que abarca desde los 5 hasta los 11 años, es decir, hay una evolución completa. Es una programación, que esto es muy importante, que está hecha en este caso por Elena Martín Consuegra y por mí, y está hecha en función de la realidad que hemos vivido con los niños desde el principio. La actividad que Concha y yo llevamos desarrollando 10 años se desarrolla en castellano, pese a ser un colegio bilingüe en el que los niños hablan un inglés maravilloso, pero bueno, al fin y al cabo el castellano es su lengua materna, en la que expresan emociones, en la que expresan sentimientos, y además hay mucho material teatral en castellano que trabajamos en el aula. Vienen autores también vivos que han escrito teatro. Y nos parece importante también que trabajen las familias que vienen internacionales a los colegios, que trabajen el castellano y que lo estimulen, ¿no? Además de aprender inglés. Por eso se desarrolla en castellano. Al público, mira la retadora. Al público, mira la retadora. Al público más fuerte. Hay una asignatura que conecta con el ser humano y ahí entra el teatro. Hemos trabajado, a partir del teatro nos hemos acercado al medio ambiente, a la ecología, hemos trabajado la discapacidad, hemos trabajado el hecho diferencial de ser extranjero, de vivir en un país que no te pertenece y que de entrada no te acoge, y todo esto lo han hecho ellos paso a paso, poco a poco y a través del teatro. Afortunadamente estamos viviendo un momento en el que estas nuevas generaciones están disfrutando de algo de lo que no disfrutamos nosotros, que es de nuevas metodologías educativas y de muchos avances en cuanto a la educación, como por ejemplo pues la aplicación de la creatividad en el aula, todo el trabajo emocional que se hace ahora en las escuelas. En este sentido, el teatro y el desarrollo que el teatro tiene para la creatividad de los alumnos, yo creo que es fundamental. Hasta el punto de que pienso que el aprendizaje es creatividad. El niño tiene que ser curioso, tiene que investigar, tiene que abrirse, tiene que buscar dentro de sí para realmente aprender, ¿no? Con H, que diría mi madre, no solo aprender, sino aprender los conceptos. Lo que se ha llamado siempre aprendizaje significativo. El uso que se hace de este aprendizaje significativo en el teatro es muy profundo, porque estamos apelando todo el tiempo al individuo, ¿no? a los sentimientos de la persona, a su conexión espiritual y emocional con el otro, y creo que es algo que es muy bonito, que está empezando a surgir, que surja con los niños, que yo no disfruté y que creo que va a ser beneficioso para la sociedad en general, ¿no? ¿Cómo la de tu corazón? Las herramientas que desarrolla el teatro
fundamentalmente, pues aparte de evidentemente el trabajo en equipo, la empatía con el otro, el desarrollo social, emocional. Una de las que yo creo que son fundamentales hoy en día de cara a futuro en los alumnos es el tema de hablar en público, todo el trabajo de oratoria, de presencia escénica en un sentido amplio, no solo teatral, ¿no? Te dediques a lo que te dediques en el futuro, vas a necesitar poder expresarte en público, poder comunicar una idea de manera concreta, ser creativo, y todo esto se trabaja en las aulas de teatro. Cuando tú tienes un problema bien de timidez o bien en el aula incluso de aprendizaje, hay alumnos que en teatro explotan, que en teatro se abren. Son capaces de encontrar la seguridad en sí mismos, son capaces de reforzar su autoestima, que es otro de los aspectos fundamentales de trabajar en teatro, ¿no? El sentirte mejor contigo mismo y llevarte eso a otros territorios. O sea, el teatro no solo sirve para ser mejor en teatro, ¿no? Eso no es un objetivo en ningún caso. Nos hace a nosotros, creo, mejores personas, más sensibles, más receptivas a los demás y más seguros de sí mismos. Yo eso lo veo mucho en los niños, ¿no? Niños que son capaces de enfrentarse a cosas a partir de venir a las clases de teatro. Lo primero es que ellos van aprendiendo cuáles son sus dificultades, porque están aprendiendo todo, incluso a cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su voz y cómo de repente a lo mejor quieren hacer algo, pero la timidez, el miedo, la inseguridad, lo que sea, no les deja avanzar. Entonces, primero hay ese descubrimiento por parte de ellos y después está el teatro como camino estupendo para que ellos puedan ir desarrollando poco a poco a través de un movimiento imitado, luego un movimiento creado, luego un movimiento que es creado desde el inconsciente, y ellos poco a poco van descubriendo esas cosas en su cuerpo, en su voz, y lo que pueden llegar a hacer, lo que les cuesta un poquito más, y a lo mejor ya lo reconocen y lo tienen y lo trabajan. Hay una cosa que creo que es muy importante que se van a llevar estos niños y estas niñas del Brains, y es cuando tú te haces mayor, yo por ejemplo pongo mi ejemplo, y llegas a la escuela de arte dramático y de repente te encuentras el primer día con lo que tienes que trabajar es con tu cuerpo, con tus emociones, con tu voz, y ni siquiera te has dado cuenta de que tienes un cuerpo, una voz, unas emociones ahí en la mochila. De repente se te cae el mundo encima, te parece todo muy difícil, y ellos, a través del teatro, el simplemente preguntarse ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Dónde tengo la tensión? ¿Cómo respiro? Pongo atención en la respiración. Ellos ya se lo están llevando desde pequeños, es un entrenamiento que luego ya se hace inconscientemente, y pueden seguir siendo tímidos, pueden seguir teniendo inseguridades, pero ya saben un poco cómo vencerlas. Que no sea tan importante todo lo que pasa en la vida, porque al final uno tiene que vivirla lo mejor que pueda. Yo creo que es muy amplio y que ellos ya se llevan un aprendizaje para cuando son mayores muy importante, que no que cuando eres mayor, uy, ¿qué me pasa? Me voy a las terapias. Ellos ya la hacen desde pequeños. Ay, mira, todos muy contentos, chicos. Muy bien.